Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días. Seguimos con nuestra conversación con el precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz. Cuando nos fuimos a la pausa, te preguntaba tu visión sobre un tema que está latente y que preocupa a la mayoría de los dominicanos, el tema del transporte y el tema de los combustibles. Bueno, mira, darte una respuesta a esa pregunta tiene que tener muy en cuenta el contexto general. Primero, tú no puedes perder de vista que el tema de la ley de los hidrocarburos, es donde se especializan impuestos específicos a cada uno de los combustibles, pero además se establece un valoren, cae ya en el terreno de la fiscalidad, de lo fiscal. Yo he dicho que ya el gobierno tiene especializado esos recursos en el presupuesto. Todos esos recursos que se han proyectado para este año por los ingresos que vienen de esa ley, se pondrían en peligro si tú modificas la ley. Por tanto, yo creo que esto es un elemento muy importante. En un contexto donde se ha señalado de manera reiterada que la capacidad fiscal del Estado Dominicano es baja. O sea, se ha señalado que la República Dominicana es, después de Guatemala, el país de la región con menos fiscalidad, con menos presión fiscal. Y por tanto, yo diría que plantearse en estas circunstancias, rebajar impuestos, que es lo que se está planteando, sería reducir aún más la presión, la capacidad fiscal del Estado, y eso le crearía problemas al Estado. Por tanto, yo creo que hay que pensar en buscar otra salida. O sea, si al final de cuentas lo que se entiende es que hay que evitar que los transportistas suban el pasaje, lo que hay que negociar con ellos, una salida que le permita a ellos, pero en forma bien estructurada, resolver el problema por otra vía sin que esto implique afectar la ley de los hidrocarburos. Yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta que ese sector transporte apenas representa un 4% del consumo del combustible que se maneja a diario en la República Dominicana, el 4%. O sea, esta presión que tú ves que se está haciendo, la están haciendo un sector que representa el 4% del consumo total. Obviamente, eso no significa que tú lo eches a un lado y lo ignores, pero yo pienso que en este caso el Estado tiene otras alternativas. Hay un mecanismo que se utilizó fundamentalmente para los vehículos que utilizan gas, que es el bono gas. Yo creo que el gobierno muy bien pudiera establecer una especie de bono diésel para fundamentalmente el transporte que se mueve con diésel o como llamamos nosotros gasoil, pero no recurrir a modificar la ley, porque yo he sostenido que sería un acto de irresponsabilidad que en un contexto de baja presión tributaria, de baja capacidad recaudatoria, el gobierno se meta acepte una modificación a una ley que forma parte fundamental, o sea que lo que produce esa ley forma parte fundamental del presupuesto del gobierno central. Lo que se percibe en la calle es que los dueños de esos sindicatos, y lo digo con la palabra apropiada, los dueños de esos sindicatos, que son empresarios, son una especie de cuco para ustedes, para el PLD, para el gobierno. Por eso lo apodaron los dueños del país. Pero yo creo que con ellos se puede conversar y se puede dialogar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Ministerio de Industria y Comercio, había mucha gente que no creía en la posibilidad de eliminar el subsidio. Eliminamos el subsidio y no hubo problema. Conversamos con ellos. El tema es mantener una comunicación permanente con ellos, dialogar con ellos y buscar soluciones con el sector, que obviamente tampoco no lo destruya a ellos ni los afecte. O sea, yo creo que
es poder discutir con ellos mecanismos que le permitan al gobierno evitar que esta salsa del petróleo no sea transferida a la población, pero que tampoco termine afectando a ese sector que, si bien apenas consume el 4% de los combustibles que se usan en la República Dominicana, pero también es un sector fundamental en la vida económica de la República Dominicana. De manera que yo pienso que por ahí que debe manejarse la cosa. Tú eres un experto en economía. Todos los indicadores dicen que República Dominicana registra uno de los más altos crecimientos de la región. Sin embargo, cuando tú le preguntas a los muchachos, ellos dicen que ese crecimiento, de lo que tanto habla el PLD, no lo sienten en su bolsillo. ¿Cómo tú me explicas eso? No, mire, cuando tú lo particularizas, es muy difícil uno evaluar de manera particular, Sí. pero en sentido general es innegable que la economía dominicana se mueve. La economía dominicana, sin lugar a dudas, es la economía que más está creciendo en América Latina en este momento. Lo que se proyecta es que este año vamos a crecer más que todos los países de la región. Y el año pasado yo creo que el único que nos llevó a nosotros fue Panamá. De manera que eso no hay forma de ocultarlo. Dice, y si le quitan lo que generaba el canal, quedan por debajo. Claro, así es. Ahora, yo siempre pongo un ejemplo que es visual. Ahorita hablábamos de que hay que ver primero las cosas más que hablar. Pero el ejemplo visual para mí es los vehículos en la calle. O sea, el que quiera ver si este país va echando para adelante, nada más tiene que ver el transporte. O sea, aquí tú sales a la calle y tú no puedes andar. La cantidad de vehículos que se mueven diariamente. Y yo le he dicho a mis compañeros, los propios bancos hacen 3 y 4 ferias al año. Claro, yo le decía a los compañeros que siempre le comento como una evidencia de cómo el país se ha venido moviendo, que cuando nosotros salimos del gobierno en el año 2000, le entregamos a Hipólito Mejía al gobierno, aquí solo un 24% de los hogares dominicanos tenían automóviles. Hoy más de un 42% de los hogares dominicanos tienen automóviles. Eso significa que la capacidad adquisitiva de los dominicanos se ha incrementado. Porque si tú puedes comprar un automóvil, yo siempre digo, ya si tú compras un automóvil, ya tú no eres una persona pobre. Yo digo, tu problema puede ser otro, pero no el arroz y la habichuela. Puede ser la gasolina, pero no el arroz y la habichuela. Sí. Porque si tú compraste un carro, es porque ya tú pasaste la etapa de que todos tus recursos eran fundamentalmente para la comida. O sea, el país sin lugar a dudas se ha avanzado, se ha movido. Yo pienso que también hace falta todavía política redistributiva, o sea, que mejoren la distribución de la riqueza que se está generando en el país, porque todavía hay bolsones muy importantes de pobreza, o sea, hay todavía un nivel muy alto de pobreza en la República Dominicana. Pero el hecho de que la economía se mueva, yo creo que habla bien, va en la dirección correcta. De lo que se trata ahora es de poner política en marcha que haga que a la gente le llegue más, o sea, a los bolsillos, para que esa preocupación de la que tú haces referencia, pues se le pueda dar respuesta sobre la base de políticas que permitan que la gente pueda tener mayores niveles de ingresos. La oposición, bueno, esta misma semana Luis Abinader hablaba de que ese bienestar se nota mucho también por la cantidad de préstamos que coge el gobierno. ¿Qué tan cierto? Mire, ese es uno de las críticas que le hacen a ustedes. Yo siempre he sostenido que plantear el asunto así no es lo correcto desde el punto de vista. Eso tiene más que nada una connotación, diría yo, que politiquera, porque yo siempre he dicho que a la hora de hablar de política fiscal en un país, tú no puedes perder de vista que la política fiscal se nutre de 3 componentes: ingresos, gastos y financiamiento. Hoy en el mundo nada funciona sin financiamiento. Financiamiento es deuda, es deuda. ¿Por qué, por ejemplo, se cae la economía en el 2008 y en el 2009? Porque cuando se genera la crisis financiera en los Estados Unidos, los bancos cerraron, dejaron de prestar, dejaron de financiar. Y al dejar de financiar se cayó la actividad económica, porque la actividad económica se mueve en base a financiamiento. La actividad económica en toda parte del mundo se mueve a base de financiamiento. Por tanto, si tú observas y tú recuerdas lo que ocurrió, a partir del 2008,
la mayoría de los organismos internacionales, a los fines de sacar la economía del estancamiento que se había creado, lo que plantearon fue estimular la política fiscal. Y comenzaron a apretarle a todo el mundo. Por primera vez, yo diría que en su historia, el Fondo Monetario Internacional, que no presta para gastar, sino que presta para apoyo a la balanza de pago, prestó dinero para gastar. Eso a mucha gente se le ha olvidado. El propio Fondo Monetario Internacional le dio dinero a los países para que gastaran, porque lo que querían era generar una dinámica de inversión y de consumo para que la economía arrancara lo más pronto posible. Por esa razón, ustedes ven que a lo largo de los últimos años, la mayoría de los gobiernos del mundo se han endeudado, todos se han endeudado. O sea, la economía mundial en los últimos tiempos se ha movido en base al endeudamiento, en base al financiamiento. Estados Unidos, cuando se produce la crisis del 2008, su deuda no llegaba al 40% del Producto Interno Bruto, hoy está en 100% del Producto Interno Bruto. España tenía un 37% del Producto Interno Bruto de deuda, está en alrededor de un 100%. ¿Y por qué los líderes de oposición aquí dicen que es insostenible el endeudamiento del país? ¿O desconocen la economía? Sí, o están jugando a la política? Déjeme decir lo siguiente. Yo pienso que sin lugar a dudas eso no implica que no le prestemos atención al tema. O sea, al tema hay que prestarle atención. Y yo digo que el gobierno es consciente de eso. Porque el gobierno sabe muy bien que la manera de afrontar eso es generando superávit en la cuenta presupuestaria y fundamentalmente superávit primario. O sea, tú tienes que generar por lo menos en el presupuesto siempre una cantidad de dinero que te permita pagar por lo menos los intereses de la deuda. Eso es lo que te exigen a nivel internacional. Un país se hace creíble en la medida en que en su presupuesto tiene garantizado el pago de los intereses de la deuda. Y yo creo que el gobierno del presidente Danilo Medina es consciente de eso y ha estado trabajando en esa dirección. Porque también aquí se pierde de vista esa situación que se pasó aquí entre el 2008 y los años posteriores, el incremento de los precios del petróleo, la crisis financiera. Los países se quedaron, la caída de la economía creó problemas de ingresos, porque los ingresos están asociados a la dinámica de la economía. ¿Cómo afrontaron todos los países, no la República Dominicana, todos los países afrontaron eso sobre la base de ir a los mercados de capitales y lograr financiamiento? Ahora llega un momento en que hay que moderarse y yo creo que la política que está poniendo en marcha el compañero Danilo Medina es una política de moderación en lo que tiene que ver con el endeudamiento. Pero el ejemplo de que la comunidad internacional no percibe esto como un problema es que le prestan a la República Dominicana. Si hubiese la percepción de que el país está mal y de que no puede pagar, no le prestaran a la República Dominicana. Pero tú observas que el país va a los mercados de capitales, va a los organismos internacionales y es más, quieren que la República Dominicana tome préstamos. De manera que yo diría que prestarle atención al tema de la deuda, sí, prestarle atención sobre la base de una política fiscal que genere superávit primario, pero tampoco no dramatizar esto. Porque hoy por hoy, el mundo de hoy, el mundo del periodo que viene del 2008 para acá, es un mundo que lo ha movido la deuda. ¿Cómo tú ves las críticas que hace la oposición? ¿Tú sientes que la oposición está muy sutil contra ustedes, que solamente hace denuncias propagandísticas? Bueno, hay que entender que son opositores. No le van a validar al gobierno nada. O sea, yo creo que es muy difícil en un país que todavía le hace falta mucho correr en la democracia, que la oposición valide las acciones de los gobiernos. A diferencia de lo que ocurre en muchos países donde hay opositores que reconocen cuando las cosas se están haciendo bien, critican lo mal, pero valoran la cosa positiva. Aquí es muy difícil encontrar líderes políticos opositores que les reconozcan al gobierno algo. Y porque entienden que ese es su papel como opositores. ¿Cuáles son los grandes retos que tiene el gobierno de Danilo Medina? Por ejemplo, en lo que resta, es decir, ustedes prometieron que iba a solucionar el tema energético. Siguen los apagones. Pero el tema energético yo creo que en términos, digamos, de generación de electricidad, eso prácticamente estará completamente solucionado cuando entre Punta Catalina, en términos de generación de electricidad. O sea, yo creo que también eso va a contribuir mucho a abaratar el costo de la electricidad. O sea, yo creo que
que va a ser un gran paso. Yo creo que ahora hay que continuar con esa política, inclusive ojalá se pudieran instalar más unidades así grandes que permitan generar electricidad a precio más barato. Es en gran medida ir transformando un sistema que se fue armando aquí, se fue estructurando durante años y años por falta de decisiones gubernamentales. Yo creo que este paso que ha dado el compañero Danilo Medina, lo que puede servir es para que de ahora en adelante nosotros podamos montar un sistema energético racional. No digo racional, que opere con buenos costos y que obviamente permita abaratar la electricidad aquí en la República Dominicana. Yo creo que ese es un paso fundamental. Yo creo que sigue siendo un gran desafío en la República Dominicana el tema de la educación, fundamentalmente ahora en lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Yo creo que los esfuerzos que habrá que hacer de ahora en adelante en el futuro es más calidad en la educación. O sea, yo diría, el país ha avanzado mucho en cobertura de la educación, pero ahora necesitamos calidad, porque no estamos bien en calidad de la educación. Yo creo que es un elemento fundamental. Y el otro elemento que yo creo que será parte de los grandes desafíos del futuro es el tema de la salud. La salud sigue siendo un problema, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Danilo Medina, que se han mejorado los hospitales, pero todavía se sabe muy bien que los recursos destinados a salud son insuficientes. Yo diría que así como se hizo un pacto para lograr un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, aquí hay que comenzar a pensar también en un gran pacto por la salud, que implique que el sector salud reciba más recursos. ¿Tú me entiendes? Porque yo siempre he dicho, le he dicho a los compañeros que el presidente Danilo Medina decía en el 2012 que la educación era la otra cara de la libertad. Yo digo, pero también la salud es la otra cara de la libertad. No, sin salud no hay. Porque sin salud tú no puedes No. estudiar. Hay dos cosas Sin salud que no los puedes seres trabajar. humanos siempre he dicho que son fundamentales, que es la libertad y la salud. Claro. Y una va de la mano de la otra. Y por esa razón, ese otro gran desafío que hay que prestarle atención ya a partir del próximo Hay uno que gobierno. marca todas las encuestas, que es el tema de la inseguridad. Entonces, ese otro tema, yo diría que tanto el compañero Danilo Medina y su gobierno, lo que resta de su gobierno, como el próximo gobierno, tendrá que dedicar grandes esfuerzos a afrontar el tema de la seguridad ciudadana. He percibido como el principal problema hoy, a mí me ha llamado poderosamente la atención que en las encuestas que se han producido, inclusive a nivel internacional, encuestas muy bien hechas, desde el año 2005 para acá, ya el tema seguridad ciudadana aparece como el principal problema en el país. Por tanto, ese tendrá que ser un tema importante. Yo creo que pasa por una serie de decisiones importantes. Hay que dignificar al policía, hay que dignificar los cuerpos armados, y eso obviamente te habla de nuevo del tema de los recursos. O sea tú no puedes pretender que un policía ganando 10,000 pesos haga gusto su función. O sea, yo creo que hay que tratar de elevar la categoría del policía para que no se sientan, al menos, no se sientan disminuidos, ¿tú me entiendes? Pero concomitantemente con eso hay que mejorar enormemente la gestión policial, ¿tú me entiendes? Y yo diría que Y el tema de la políticas que transparencia, involucren a la población también dominicana en el tema de la seguridad ciudadana, que yo creo que tiene que ser el resultado de un trabajo mancomunado de las autoridades policiales con la ciudadanía, o sea involucrar a los barrios en esto. sí. La policía comunitaria, Claro, de que se tanto claro, en Nueva York. claro. El tema de la transparencia. Ese tiene que seguir siendo un tema fundamental. Yo diría que el gobierno de Danilo Medina ha hecho un gran esfuerzo. O los gobiernos del PLD, yo diría que todo el andamiaje institucional que se ha montado aquí en los gobiernos del PLD habla bien de la voluntad del PLD. Yo diría que los esfuerzos que habrá que hacer en el futuro, en lo inmediato y en el futuro, es el tema de la impunidad. Es que las cosas no queden impunes. ¿Me entiendes? O sea, ya hay mecanismos para afrontar los temas de corrupción. Ahora, si esos mecanismos son violentados, lo que hay que tratar es de que ya no queden impunes, que no haya impunidad. Y en eso, obviamente, el papel de la justicia también es fundamental. Por tanto, también, en el futuro, en los próximos 4 años, a partir del 2020, el tema de la justicia también va a ser un tema fundamental. O sea, hay que mejorarle también los recursos a la justicia,
hay que tratar de que los jueces se sientan también dignificados para que el tema de la impunidad sea un tema que podamos abordarlo. Para cerrar, ya terminamos. Te digo, hay 6 aspirantes en el PLD. Y Danilo sigue en la gatera porque hay quienes insisten en que él puede repostularse. Salga quien salga. Los demás candidatos se montarán en la patana de ese compañero del PLD para promoverlo. Bueno, yo creo que yo he sostenido que habrá que respetar la decisión de las bases del PLD, lo que decide el PLD. Si el PLD decide, Lucas, Juan Mejía debe aceptarlo, o sea, para poner entre Lucas y Juan Mejía. O sea, yo diría que al final de cuentas lo que se impone es el respeto a la voluntad de las bases del partido. Por eso la preocupación de que el proceso interno sea diáfano y sea democrático y sea transparente. Porque si ese proceso es democrático, diáfano y transparente, nadie va a poder argumentar, no, usted perdió, usted ganó. Por tanto, yo creo que definido eso, la unidad se preserva respetando la voluntad de los compañeros. ¿Y tú crees que la gente se sumaría? Porque los políticos tienen el hábito. Bueno, porque en el PLD eso no existía antes, pero ya los políticos tienen el hábito. Bueno, si es Temo, yo no estoy con él, de que me he hecho, yo le llamo. No, yo espero que al final termine primando el criterio, lo que yo te decía, de que lo que hay que es poner por encima de los intereses particulares, los intereses generales del partido, de esa militancia que está ahí esperando, que no quiere que el PLD salga del gobierno, que quiere que el PLD siga gobernando la República Dominicana. Y eso es lo que todos los dirigentes del partido tienen que tener presente. Temo, 1.000.000 de gracias, lo esperamos por aquí nuevamente en este espacio. Cuando usted quiera, usted nada más tiene que avisarme. Gracias. Vamos a la pausa y retornamos con el final del programa.